Bueno chicos, entonces recordando un poco de lo que vimos en el video anterior, las rocas sedimentarias se van a clasificar en tres grandes grupos. Las rocas terrígenas, también conocidas como clásticas o detríticas, las rocas químicas, las rocas organogénicas o biológicas. Para poder identificar cada una de estas rocas, o mejor dicho, para poder diferenciar a estas rocas, nos tenemos que estar basando en la composición mineralógica de las rocas y de la textura. Recordemos que la textura van a ser aquellas características que van a estar distinguiendo una roca de otra. Vamos a ver más adelante cuáles son estas características que nos van a estar ayudando a saber que no se trata de la misma roca. Bueno, nos quedamos en esta parte. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los sedimentos que nos van a poder ayudar a diferenciar un sedimento de otro? Va a ser el color, el tamaño de qué, pues de esos sedimentos, de esas partículas, la forma que tienen esas partículas, qué tan redondos o qué tan esféricos son esas partículas, la permeabilidad que poseen, el contenido de materia orgánica. Y recordemos que estas propiedades no solamente nos van a ayudar a saber cuál es la clasificación de la roca, sino también a saber cuál es el ambiente sedimentario en el que se depositó y cuáles son las condiciones en las que se depositaron, cuáles fueron las condiciones en las que se depositaron estos sedimentos. Bueno, nos quedamos en esta parte. Estamos hablando mucho de partículas sedimentarias, pero ¿qué es una partícula sedimentaria? Recordemos que en el video anterior yo les dije que un sedimento se va a estar movilizando, que va a tener un carácter dinámico. Entonces, por lo tanto, una partícula sedimentaria va a ser aquel material que está en suspensión o recientemente decantado, que tiene un carácter dinámico, que se está moviendo, que todavía no ha logrado su estabilidad física por completo. Entonces, eso es una partícula. ¿Cuáles van a ser las propiedades que van a tener esas partículas? Bueno, va a ser la forma, va a ser la forma, la redondez, la esfericidad y el tamaño. ¿De qué? Pues de esas partículas que se están, que se formaron. Bueno, vamos a ver primero qué es la forma. ¿Qué va a ser la forma? Pues es la relación de tres dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? El diámetro mayor, el diámetro intermedio y el diámetro menor. Esa va a ser la forma. Entonces, la forma es la relación que va a existir de tres dimensiones: el diámetro mayor, el diámetro intermedio y el diámetro menor. Vamos a tener diagramas que nos van a estar ayudando a saber qué tipo de forma es. Por ejemplo, tenemos que es de Embry-Clovan y otro de Folk. Entonces, si vemos, vamos a ocupar cualquiera de los dos diagramas. Nos van a estar dando formas discoidales, esféricos, elipsoidales y cilíndricos. Por este lado tenemos laminar, prolada, equidimensional, tabular u oblada. Si se fijan, acá tenemos también las mismas clasificaciones o los mismos tipos de partes que van a tener en el default: planar, triaxial, oblato, prolato, equidimensional. Entonces cualquiera de estos nos va a servir. Es mejor utilizar el de Embry-Clovan. ¿Cuál va a ser o cómo se va a saber qué tipo de forma es? Pues simplemente con la relación entre los diámetros. Si vemos aquí en este eje, tenemos una relación entre el diámetro intermedio, que es la I, entre el diámetro mayor, que es la L. En este eje tenemos la relación de un diámetro menor, que es la S, entre nuestro diámetro intermedio. Hagamos un ejemplo. Digamos, tenemos como diámetro mayor 0.5, diámetro intermedio 0.3 y diámetro menor 0.2. Si hacemos estas relaciones, 0.5, perdón, 0.3 entre 0.5 da como resultado 6.
trazamos una línea en ese valor 6, quedaría como por aquí. Permítanme. Ay, Dios. ¿Qué hice ahora? Aquí. Entonces, punto 6 quedaría por aquí. Ay, perdónenme el chucuero. Ok, entonces, ahora tenemos un diámetro menor que era de 0.2 entre un diámetro intermedio que era de 0.3, da como resultado 0.66, da por aquí. Imagínense que me estoy yendo muy derecha. Entonces, la intersección de esos dos valores me quedaría aquí. ¿Cuál es el tipo de forma que tendría mi clasto, mi partícula? Sería elipsoidal o planar, si nos estamos refiriendo a la clasificación de Folk. Entonces, continuamos. Vamos a ahora hablar de lo que es la esfericidad. La esfericidad va a ser el grado en que una partícula se está aproximando a ser una esfera perfecta. Y la redondez va a ser el grado de curvatura que van a tener los bordes o esquinas de las partículas. Entonces, redondez es el grado de curvatura que van a tener los bordes de una partícula, mientras que la esfericidad va a ser el grado en que una partícula se está aproximando a ser una esfera perfecta. Estos dos tipos, bueno, estas dos propiedades no son difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque ya son más visuales. Tenemos estos dos esquemas donde nos están hablando de una esfericidad baja y una esfericidad alta, y de los tipos de redondez que vamos a poder encontrar: muy anguloso, subanguloso, anguloso, subredondeado, redondeado y bien redondeado. Entonces, esas van a ser las clasificaciones en cuanto a esfericidad y redondez: esfericidad alta o baja, y redondez muy anguloso, subanguloso, anguloso, subredondeado, redondeado y bien redondeado. ¿Cómo lo vamos a estar utilizando? Pues ustedes van a estar observando su muestra y van a estar comparándolo con las imágenes que vemos aquí para saber si tiene esfericidad alta o si tiene esfericidad baja y qué tipo de redondez tiene. Ahora, el tamaño de grano. Pues el tamaño de grano va a depender de qué tanto el material estuvo expuesto a la meteorización, a la erosión. Entonces recordemos que los tamaños de grano nos van a dar el nombre de nuestra roca, por eso es que son importantes. Estos tamaños de grano solamente van a ser de las partículas sedimentarias clásticas, formadas por una meteorización mecánica. Solamente vamos a tener estos tamaños de grano en partículas sedimentarias clásticas, ¿ok? Partículas sedimentarias clásticas solamente van a tener este tipo de tamaño de grano. Entonces, ¿cuáles son los tamaños de grano? Arcilla, que es el sedimento más fino, limos, arenas y gravas. Esos van a ser los tamaños principales, los 4 tamaños principales: arcillas, limos, arenas y gravas. Las arenas las vamos a poder diferenciar de arena muy fina, arenas medias, arenas gruesas y arenas muy gruesas. Y las gravas, pues bueno, existen estas clasificaciones, pero simplemente con que ustedes sepan que las gravas son los fragmentos de mayor tamaño, pues con eso basta. Entonces, las arcillas nos van a estar formando una roca llamada lutita. Los limos nos van a estar formando rocas llamadas limolitas. Las arenas nos van a estar formando areniscas y las gravas nos van a estar formando conglomerados y brechas. ¿Cuándo vamos a tener conglomerados? Cuando nuestros granos sean redondeados, de subredondeados a bien redondeados. Si nuestros granos, por lo contrario, angulosos a muy angulosos, vamos a estar formando brechas, o bueno, vamos a tener una roca llamada brecha. Esa es la diferencia entre un conglomerado y una brecha, la redondez que va a existir de las partículas. Recordemos, si tenemos partículas de subredondeadas a bien redondeadas, vamos a tener rocas llamadas conglomerados.
Si esas partículas tamaño grava tienen una redondez de anguloso a muy anguloso, nos van a estar formando brechas. Entonces, hablando ya de la textura, recordemos que la textura van a ser aquellas características que nos van a estar ayudando a diferenciar una roca de otra. Bueno, esas características van a ser el empaque, la fábrica, la clasificación, también conocida como selección o desviación estándar, la madurez textural, perdón, la madurez textural, el color. Bueno, aquí está la textura, que ya la definición de textura, que ya se las había mencionado, que es el conjunto de características sedimentológicas que nos van a estar ayudando a distinguir una roca de otra. Entonces, ¿qué es la fábrica? La fábrica va a ser la disposición o arreglo que van a tener esas partículas. La disposición o arreglo que van a tener esas partículas. Mientras que la fábrica va a ser la orientación que van a tener las partículas. En cuanto a fábrica, vamos a tener una fábrica primaria y una fábrica secundaria. La fábrica primaria va a ser aquella que se forme cuando los sedimentos llegan a depositarse. Es decir, la fábrica primaria se adquiere durante el depósito de los sedimentos, mientras que la fábrica secundaria va a ser aquella que se forme después de la diagénesis. También vamos a tener otros dos tipos de fábrica, la fábrica isotrópica y la fábrica anisotrópica. Una fábrica isotrópica va a ser aquella donde los sedimentos o donde los clastos se depositen sin tener una orientación preferencial. Se van a depositar como ellos quieren, así como en el dibujito. Así. Mientras que una fábrica anisotrópica, estos sí van a tener una orientación preferencial. ¿Preferencial a qué? A la dirección del flujo. Entonces imagínense que todos van a llegar y se van a acomodar conforme va la corriente de agua. Ahí. Entonces la isotrópica es la que no tiene preferencia, los granitos llegan y se acomodan como ellos quieren, mientras que la anisotrópica, los granitos tienen una orientación preferencial a la del flujo. Un ejemplo de fábrica anisotrópica va a ser la imbricación, que es este ejemplo que les estoy dibujando. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejemplos de tipos de empaque? Bueno, un tipo de empaque va a ser aquel que va a ser la disposición que van a tener los granos, cómo es que se están acomodando, bueno, no acomodando, sino cómo están relacionándose uno con otro. Entonces, los empaques que vamos a tener son granos suturados, contactos cóncavos convexos, contactos puntuales, contactos lineales y granos flotantes. Esos son los tipos de empaque. Entonces, los granos suturados se dan por las presiones altas que están ejerciéndose durante el depósito. Se empiezan a encimar, se empiezan a comer uno a otro. Entonces, los granos suturados van a estar muy encimados, se van a estar penetrando entre sí. Los contactos cóncavos convexos vamos a tener un contacto curvo entre los granos. El contacto puntual solamente se van a estar tocando en un punto. El contacto lineal, el contacto que tengan los granos van a estar en una línea. Y el contacto flotante o granos flotantes van a ser aquellos donde pues los granos no se toquen, simplemente van a estar separados. Entonces aquí tenemos otro gráfico, otra tabla para clasificar la esfericidad y la redondez. Pero este ya no es tan usado, se utilizan los dos anteriores que les mencioné, que les mostré. Bueno, hablando de la desviación estándar, que recordemos que es la clasificación o selección, vamos a ver qué es la medida en cuanto a la homogeneidad que posee la roca en cuanto al tamaño de grano. Es decir, es
qué tan diferentes o qué tan iguales son los tamaños de los granos que tiene la roca. Entonces, la clasificación o la selección se va a dividir en clasificación muy buena, clasificación moderada, clasificación mala y clasificación muy mala. Si vemos todos en clasificación muy buena, los tamaños de los granos pues son iguales. La mayoría tienen el mismo tamaño, a excepción de algunos, pero son muy poquitos. Y son muy redondos, no tienen partes angulosas. Algunos, que es uno que otro, pero muy raro, sí tiene su parte angulosa. Pero la mayoría de los granos son redondos. En la clasificación buena, el tamaño de los granos es muy similar. Sí se aprecian muy pocos que tienen tamaños diferentes, pero la mayoría es de un tamaño similar. En la clasificación moderada ya comienzan a haber una diferenciación apreciable en el tamaño de los granos. Ya vemos granos muy grandes, pero también granos muy pequeños. En la clasificación mala y en la clasificación muy mala, ya los tamaños de los granos ya se aprecian a simple vista que son muy diferentes, que ya no son homogéneos, sino que ya son heterogéneos. Y aparte, ya comienzan a ser más angulosos estos granos que se ven a simple vista. La madurez textural es una medida en el cual vamos a estar viendo el proceso en el que fueron avanzando los clastos desde su origen, es decir, desde que se rompió la roca hasta que se depositó. Con la madurez textural vemos qué tanto avanzaron los clastos, qué tanto se transportaron esos clastos hasta el ambiente sedimentario. Para la madurez textural vamos a observar en la roca qué tanta matriz tienen, cuál es la selección o clasificación de los granos y si son angulosos, qué tan esféricos son, si son redondeados. Bueno, esos son los 3 parámetros que vamos a estar observando en la roca para ver la madurez textural. La madurez textural es una medida o se basa en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque algunos clastos pueden ser transportados muy poco tiempo, pero su redondez llega a ser alcanzada rápido, mientras que otros son arrastrados muy poco tiempo, y estos pues no se logran redondear tan fácilmente. Entonces la madurez textural sí es un factor de tiempo, pero también de distancia, qué tanto se transportaron los sedimentos y cuánto tiempo tardaron en transportarse. Entonces, si tenemos mucha matriz, bueno, la matriz va a ser aquellas partículas de tamaño menor a la que están formando el grano. Entonces, si tenemos abundante matriz, clastos poco seleccionados y clastos angulosos a subredondeados, vamos a tener inmaduro. Submaduro ya cuando es la matriz es escasa, los clastos pueden ser poco seleccionados, pero vamos a tener angulosos. Maduro, vamos a tener matriz escasa, pero los clastos ya van a ser bien seleccionados. Pueden estos clastos pueden ser angulosos o subredondeados. Y supermaduros es cuando ya la matriz de plano es ausente, los clastos están bien seleccionados, bien clasificados, es decir, que todos van a tener el mismo tamaño y los bordes van a ser redondeados, no van a ser angulosos.